La tradición de 400 años que se perdió en 2020. En Latinoamérica, un pueblo culturalmente diverso y rico en creencias, en leyendas y en costumbres, existe tradiciones que, tal como indica su significado, son aquellas pautas de convivencia que tiene una comunidad. Es decir, lo que nuestros padres nos enseñaron a hacer en determinada fecha, festividad, temporada. Y a su vez nuestros abuelos les enseñaron a ellos, y a ellos sus padres, y a ellos sus padres, y así hasta el origen mismo de la tradición. Hay algunas tradiciones más arraigadas que otras. La Navidad, por ejemplo, el Día de Reyes, Halloween. Sin embargo, pocas tan antiguas como las que explicaré a continuación. En el Imperio Romano se realizaba un curioso ritual en conmemoración de las hazañas bélicas de los militares más destacados. Se trataba de un ritual funerario. Se llevaba un gran registro de las batallas, de las hazañas, de peleas. Se acostumbraba a exaltar las características de los grandes militares cuando uno de ellos moría por enfermedad, vejez o a causa de la guerra. Los encargados del rito realizaban los arreglos fúnebres. Se preparaba el cuerpo y, más importante aún, se le quitaba la capa al general muerto. Existen varias teorías sobre cómo se realizaba el flameo de la capa. Algunos expertos señalan que las tropas se formaban en escuadrones alrededor del cuerpo y que una comisión de delegados, entre ellos militares de alto rango, tomaban la capa y marchaban con ella extendida en un asta. Se movían por el recinto, haciendo que la capa roce a los soldados de menor jerarquía. Esto para que, según ellos, las virtudes y fortalezas del general o del héroe pasen al ejército y brinden esos dotes a los soldados. La tradición se mantuvo, según los historiadores, durante gran parte de la duración del imperio. Tras la disolución del mismo, muchas tradiciones pasaron a la religión más dominante y que empezaba una gran expansión en Europa: el cristianismo. Concretamente, esta tradición se arraigó en las comunidades religiosas de Sevilla, que luego de la invasión hispánica a América pasaron a la mayoría de ciudades en el continente. A lo largo de los siglos, de las revoluciones, golpes de Estado, guerras y crisis que ha pasado el continente, esta tradición fue poco a poco desapareciendo, excepto en la ciudad de Quito, capital de Ecuador. Una ciudad muy curiosa religiosamente hablando, ya que si uno recorre las calles de la ciudad, no puede avanzar más de 2 calles o cuadras sin ver una gran iglesia de la época colonial. En Quito, el arrastre de caudas es una tradición y se realizó hasta el año 2019. Se le hacía los días miércoles santo. Los feligreses se reunían en la entrada de la Catedral Metropolitana de Quito. Los canónigos se preparaban durante días, ya que para ellos era un acontecimiento religioso. Para los feligreses también, pero para la ciudad de Quito representaba un atractivo turístico potente durante la Semana Santa. El arrastre de caudas se preparaba así: 8 canónigos se visten de negro. Además utilizan 3 prendas extras: una sotana, una capa pequeña y la caucha, mismas de donde se desprende la cauda, la cual no es más que una tela negra de varios metros de largo y que se lleva arrastrando por el suelo. El arzobispo de Quito viste ropa dorada, púrpura y blanca.
como no puede ser de otra forma, con acabados de oro y plata. En esta celebración, como en muchas otras, cada color tiene su significado, es decir, el por qué se lo utiliza. El negro es el luto por la muerte de Jesucristo. El rojo es la cruz, que significa el martirio. El púrpura es el color de la penitencia y el blanco el de la pureza. Los habitantes de la ciudad, como parte del folclore, le solían decir a los más jóvenes que evitaran tocar la cauda, ya que se creía que la muerte llegaría a quienes la toquen en ese mismo año. Tal vez fue un rumor que los canónigos extendieron, pues los ropajes utilizados son muy antiguos, y por si eso fuera poco, en este día la archidiócesis de Quito exhibía el que tal vez es la reliquia más preciada de la ciudad. El arzobispo encabezaba la procesión portando el Lignus Crucis, una cruz de oro con incrustaciones de piedras preciosas. Sin embargo, el objeto más preciado que tiene es un fragmento de la cruz verdadera, es decir, un pedazo de la cruz donde Jesús fue crucificado. He ahí el valor de esta reliquia. Sea real o no, la historia de Jesucristo es una reliquia de un valor histórico, cultural y religioso de enorme valor. El arrastre de caudas es uno de esos eventos que aumentaban la fe, al menos por unos días. Irónicamente, esta tradición, que reunía a una gran cantidad de gente, que aumentaba la fe y la esperanza de algunas personas, fue suspendida en el año 2020 a causa del COVID-19. Y se espera que el próximo año, cuando todo haya vuelto a la normalidad, esta tradición centenaria vuelva a realizarse y vuelva a aumentar la fe y la esperanza de las personas en estos tiempos difíciles que atravesamos.